Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com. Gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España. En la sintonía de Onda Cero en este programa, que es más de uno, en el 100.0 de su frecuencia modulada, hoy nos lleva, fíjese, hoy nos lleva hasta un sitio que estoy seguro que ustedes conocen. Conocen, vamos, en cuanto a que les diga que hoy hacemos parada en Jaray de la Vega, usted dirá, ¡anda! Sí, en Cáceres, Jaray de la Vega, dirá usted, ¡anda! Donde el pimentón. Claro, Jaray de la Vera, Pimentón de la Vera. Y hablando de Vera, a mi vera está mi amiga Teresa Bartolomé García, que es la presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Pimentón de la Vera, a la cual tengo ya el placer de saludar. Querida Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Buenísimos días, oiga, qué bien, ¿no? Pimentón de la Vera, pimentón ahumado de la Vera, el auténtico, el de verdad, ¿a que sí? Sí, el de verdad es el único que se hace así en todo el mundo, o sea que es absolutamente diferente al resto. Además es un producto único en el mundo, el aroma, el sabor, el color, no hay nada que se le parezca ni por asomo, Teresa. No, en absoluto, porque el sistema de secado que se utiliza es un sistema ancestral con fuego y esto ya le digo yo que en ningún lugar del mundo se secan los pimientos así para hacer este pimentón que se elabora allí en esta zona y que es tan conocido también mundialmente. Vamos a hablar, si le parece, Teresa, del origen, de la historia del pimentón de la Vera. Las primeras noticias que se tienen sobre el pimentón de la Vera, sobre el cultivo del pimentón de la Vera en Cáceres, datan a finales del siglo XV. ¿Y cómo comenzó todo? ¿Cómo comenzó el pimentón de la Vera? Bueno, sí, claro, el principio de todo está en que ese producto lo trae Cristóbal Colón, en su primer viaje de vuelta, después del descubrimiento de América, y entre otros productos trae el pimiento. Él ya lo había visto cómo lo hacían los indios allí, cómo lo utilizaban, y consideró en aquel momento que podía ser una buena alternativa a la pimienta. Hay que recordar que Cristóbal Colón llegó allí de una manera totalmente errática y que él iba buscando una ruta alternativa a las especias, de manera que en el caso del pimiento pues interpretó que podía ser una alternativa a la pimienta aquí en España o en Europa al menos. Y en esa ofrenda que le hizo a los Reyes Católicos en el monasterio de Guadalupe, que entonces estaba ocupado por una comunidad jerónima, pues allí se quedaron las primeras semillas y las pasaron a otras comunidades religiosas de la misma orden, y así llegó al monasterio de Yuste, en pleno corazón de la Vera, donde los monjes jerónimos lo cultivaron en sus huertas. Obviamente el paso de ahí al cultivo por parte de los agricultores de la zona pues fue relativamente rápido, dado que era un producto pues que se conocía ya, que se usaba en América, que era un producto atractivo, con un color rojo muy, muy agradable, y bueno, pues así como otras plantas tardaron mucho en llegar a la mesa, en el caso del pimiento fue de una forma bastante más rápida. Y bueno, con el paso de los años, a modo de conservación, pues alguien intentó secarlos al sol, como parece lo más intuitivo en aquel momento, pero en las fechas en las que se cosecha el pimiento en la Vera, que es a finales de septiembre, en el mes de octubre fundamentalmente y principios de noviembre, pues empiezan las lluvias otoñales, de manera que el secado al sol pues resultaba imposible. Así que buscaron la alternativa en el fuego, que era la única posible, y de esta manera lo que hacían era secar y a la vez obviamente se estaba ahumando el pimiento. Y eso dio lugar a un producto pues muy característico en sus cualidades organolépticas, pero que resultó ser también resultó tener como consecuencia de este sistema de secado unas aptitudes tecnológicas muy interesantes para la elaboración de embutidos.
La zona de producción de estos pimientos para la elaboración del pimentón de la Vera está constituida por ¿qué municipios aproximadamente, Teresa? Sí, hay unos 50 municipios que pertenecen a varias comarcas, a la comarca de La Vera, la del Campo Arañuelo, la zona de la Lagona Rago y el Valle del Ambroz y la comarca de Plasencia. Estas son las que están incluidas dentro del ámbito geográfico que tiene establecido la denominación de origen en su pliego de condiciones. Porque es la zona donde siempre se ha cultivado y donde siempre se ha elaborado. Cuando hablamos de siempre, pues estamos hablando obviamente de esos más de 300, 400 años en los que todo ha cambiado mucho, pero digamos que lo fundamental se mantiene. Por ejemplo, el sistema de secado y las variedades que se utilizan. De manera que el producto que nosotros hacemos hoy y que tenemos protegido con la denominación de origen protegida, pimentón de la Vera, es el mismo producto que se hacía hace un montón de años y mantiene sus buenas cualidades, como decía, y sobre todo pues ese sabor y aroma ahumado que también identifican los consumidores. Voy a presentarla, Teresa, a Juan Martínez, que es el responsable de gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Hola, Jorge, buenos días. Buenos días. Buenos días, Teresa. Hola, buenos días, Juan, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo quisiera, Teresa, que a mí me gusta un poquito la historia y quisiera saber un poquito más concretamente, de qué parte de América del Sur llegó esta planta de pimiento de jaranda. Y también he leído que una cosa que me llama mucho la atención, que las cáscaras de pimiento se encontraron en algunas tumbas de Perú que datan de hace más de 2000 años, ¿es así? Bueno, primero, aclarar una cosa, que aquí no llega jaranda. Jaranda ya es una variedad que se consigue, digamos, después de mucho tiempo de cultivo aquí, ¿no? Aquí llegan unas semillas de pimiento, entonces de pimiento en general, Capsicum annuum, que es el género y la especie que más cultivada en todo el mundo, ¿no? A la que pertenecen la mayor parte de las variedades, aunque hay otras especies. Y efectivamente, dependiendo de la especie, pues la zona de origen es un poco diferente, pero en general la mayoría de ellas se encuentran en el cono sur y Centroamérica. Esa es la zona donde encontramos una mayor diversidad, digamos, de Capsicum. Entonces, cuando llega aquí ese pimiento, es verdad que aquí empieza a cultivarse, pues eso, a finales del siglo, o principios del siglo XV, ¿no? A finales del siglo XV, principios del XVI. De manera que, poco a poco, como digo, va a ir produciéndose. Pero en sus zonas de origen se venía cultivando y se venía utilizando de manera profusa. Por tanto, es fácil que esas cáscaras de pimiento se hayan encontrado en tumbas. Sí, absolutamente posible, porque Cristóbal Colón, él los consumió allí y veía cómo ellos, los indios, lo utilizaban y qué tipo de platos elaboraban. O sea que eso es perfectamente posible. Usted hablaba antes de que los pimientos se ponen con la leña procedente de la poda de las encinas. Sí. Cuéntanos un poquito todo esto, por favor. Bueno, pues esta es la base del sistema de deshidratación del pimiento. O sea, para poder hacer pimentón, el paso previo es deshidratar los pimientos. Y para deshidratar en aquel momento solamente había dos posibilidades. El sol, que es la zona que eligieron, que es el sistema que eligieron zonas donde el sol, el secado al sol es posible en esas fechas de otoño. Pero en nuestra zona, como les comentaba antes, es imposible porque ya empiezan las lluvias otoñales, de manera que la única alternativa era el fuego. Entonces ellos diseñaron un sistema de secado y un secadero, que es el que se sigue utilizando hoy día, que tiene una planta inferior donde se hace el hogar, donde se hace el fuego con leña de encina y o roble, que son las únicas maderas que están autorizadas, y sobre esto, y a una altura de aproximadamente 2,5 metros, hay una especie de entablillado de madera que deja huecos y ahí es donde se van a colocar la masa de pimientos. Y el cerramiento y la cubierta es de lo que llamamos tejabana, es decir, es una teja que permite el paso del humo. De manera que cuando se enciende el fuego, de lo que se trata es de producir poca llama, pero mucha corriente de humo. Esa corriente vertical sube, atraviesa la masa de pimientos que cada día el agricultor debe voltear para que el secado de los mismos sea homogéneo.
y el humo sale por la tejabana. Entonces se trata de mantener el fuego durante el tiempo que dura el secado, que viene a ser más o menos 8, 10, 12 días, dependiendo un poco del grado de humedad con la que entra el fruto y de la temperatura, obviamente, ambiental, que es variable, ¿no? Y al cabo de esos días los pimientos están secos. De manera que digamos que la primera fase del proceso industrial en la obtención de este producto la realiza siempre el agricultor. Y el agricultor lo que vende a la industria, que es una industria realmente molinera, son molinos, lo que vende a la industria es el pimiento ya seco. Y la industria molinera se ocupará de molerlo y dar lugar a este producto que es lo que denominamos pimentón. Yeah. Entonces, vamos, si quiere, por favor, vamos a hablar de los 3 pilares que hacen único al pimentón de la Vera. Por ejemplo, el aroma. Claro, el aroma procede precisamente del sistema de secado, es decir, pero a mí me gusta mucho aclarar esto porque nuestros pimientos se secan con humo y como consecuencia del secado están ahumados. Porque hay algunos productos en el mercado que efectivamente son productos ahumados, pimentón ahumado, pero que es un pimiento que se ha secado por otros sistemas, o bien al sol, o bien por sistemas rápidos de aire caliente, y en el último momento, digamos, le aportan humo. Algo de humo, que puede ser pues aromas artificiales o de otro tipo, pero es un aporte, digamos, a posteriori. En este caso, el pimentón realmente no se está haciendo por ahumarle, lo que se está es secando. Lo que pasa es que al secar con humo, pues es un producto ahumado. Quiero decir con esto que los primeros agricultores que empezaron a hacer esto, su intención no era tener un producto ahumado, fue la consecuencia del sistema de secado que tuvieron que desarrollar. Lo que ellos no sabían en aquel momento era la importancia que ese sistema de secado le iba a dar a ese producto, la singularidad, ¿no? Porque, insisto, es la única forma de hacer pimentón ahumado que hay en el mundo, es esta, ¿eh? Digo, de hacerlo secando. El segundo pilar, que lo que más valoramos nosotros, los usuarios o clientes, es el sabor. Sí. Claro. ¿Por qué tiene ese sabor? Por eso, precisamente por lo mismo, porque se seca con leña de encina y roble y les aportan ese sabor ahumado procedente de ese tipo de leña, que es una leña. El que sea esta leña tiene su sentido. Primero, porque es una leña muy dura que quema lentamente. Entonces, eso lo que hace es favorecer la creación de esa corriente vertical de humo, que es lo necesario para poder secar. Y eso obviamente lleva unos aromas, cada madera tiene sus propios aromas y ese aroma es debido a estas maderas. Y luego hay otra razón también definitiva para que esto sea así, y es que el ecosistema más importante que hay en Extremadura es la dehesa. Entonces la dehesa está en su mayoría conformada por encinas, por alcornoques también y por robles, de manera que en según qué zona predomina un tipo de árbol u otro. Pero la leña más abundante es siempre la de encina. Las podas de las encinas están controladas por la Junta de Extremadura y entonces esa leña procedente de esa poda es la que se vende para otro tipo de usos, entre otros este. Con esto lo que quiero decir es que tenemos un sistema de producción que es muy sostenible, eso que está muy, muy de moda ahora, obviamente. Es algo que se viene haciendo dentro de la producción de pimentón de la Vera pues desde toda la vida. Y el tercer pilar que a mí me encanta es el color del fuego. El color, claro. Es el color porque es un color que se debe obviamente a las variedades que se utilizan, ¿eh? Son unas variedades digamos tradicionales, son las variedades de siempre, pero son unas variedades que tienen un color rojo intenso que se ve matizado por la acción del humo. Entonces es un color muy sui generis, muy especial, que sirve primero para darle un color a los platos en el uso culinario, que cada vez es más abundante también, pero muy especialmente para proporcionarle ese color rojo tan característico que tienen los embutidos que con él se elaboran. Y por supuesto el sabor y el aroma. Mire, yo cuento siempre una anécdota porque me ha pasado más de una vez en algún foro gastronómico, en alguna feria, cuando abrimos una lata y se la damos a oler a las personas para que se den cuenta del aroma que tiene este producto. Pues recuerdo una señora una vez que me decía, qué bien huele a chorizo. Y entonces yo le decía, no, el chorizo huele a esto, que es distinto, porque claro,
un chorizo elaborado con un pimentón que no sea de la Vera, que puede ser buenísimo, por supuesto, es otro tipo de producto, pero no tiene esos aromas ni ese color, es distinto. En cambio, un chorizo elaborado con este pimentón, pues tiene un aroma ahumado y el color típico de nuestro pimentón. Una pregunta que ya se me ocurre, ¿qué beneficios tiene el pimentón de la Vera y cómo utilizarlo? Sí, bueno, en cuanto a los beneficios, nosotros tenemos realizados varios trabajos en ese sentido y es un producto altamente antioxidante. Se hizo un trabajo con la Facultad de Medicina de aquí, de la Universidad de Extremadura, hace ya muchos años, porque queríamos ver la comparativa entre el producto ahumado y el producto sin ahumar. Y efectivamente el producto ahumado tiene unas propiedades antioxidantes muy superiores a las que tiene el producto que no va ahumado, que se seca de otra manera. Eso es, digamos, lo que justifica el que el pimentón de la Vera fuese tan demandado y estuviese tan acreditado dentro de todos los fabricantes de embutidos, pero desde el principio de los tiempos. Y esa razón viene precisamente porque, claro, antes el único sistema de conservación que había para los embutidos era este. Es decir, el pimentón actuaba como conservante fundamentalmente. Luego eso dio lugar a que los consumidores de ese producto se acostumbrasen también a ese sabor y es el que van buscando, ¿no? Sobre todo hay zonas donde esto es especialmente significativo. Es el caso de las zonas de León, la zona de Asturias, de Galicia, de la zona de Rioja. Entonces, ese producto, digamos, tiene esa característica y también eso le hace ser un producto anticancerígeno. Entonces yo en ese estudio, el doctor que lo encabezó trabajó con una dosis crónica de 2 gramos diarios de consumo de pimentón de la Vera y con eso se conseguían, pues como digo, exacerbar todas estas buenas propiedades, ¿no? Y en cuanto a su uso, pues obviamente el principal uso todavía hoy sigue siendo la fabricación de embutidos de alta calidad, es donde va la mayor parte de la producción, y luego pues en el consumo para gastronomía tiene la capacidad de poder participar en una gran cantidad de platos, más allá de los tradicionales que todos conocemos en España, de todos los estofados, de las lentejas, de las carnes guisadas, de los productos de caza, de las sopas tradicionales, de sopas castellanas o sopas de ajo, los callos, las migas, las patatas bravas. Callos, las patatas bravas, pero además, por ejemplo, va muy bien con la pasta, por supuesto con los arroces. En la paella, pues uno de los ingredientes fundamentales es el pimentón de la Vera. No lo digo yo, lo dicen muchos de los arroceros importantes de la zona de Levante, y le va bien a carnes, pescados, ensaladas. Es decir, es un producto muy versátil para poder utilizar en diferentes combinados, ¿no? Digamos, gastronómicos. Teresa, yo he leído que también tiene beneficios para la salud ocular, ¿es así? Sí, bueno, pues probablemente alguna de sus vitaminas, que tiene varias, pues mejoren o ayuden a mantener, digamos, una visión. Sí, efectivamente hay una relación de vitaminas importantes, tiene vitamina A, tiene vitamina C, parte de las del grupo B, que pueden resultar importantes para la vista, por supuesto que sí. Pero digamos que lo más destacable de todo el producto es su alto valor antioxidante. Eso es una de las ventajas más importantes. Ayuda también a reducir el colesterol. Esa es una de las conclusiones importantes que se sacaron en este estudio, que están publicadas las conclusiones. En fin, que sí, que tiene unos beneficios para la salud importantes. Sí, ha dicho usted antes lo de las patatas bravas. Bueno, se lo he dicho yo y usted ha dicho que sí. Sí. Las patatas bravas llevan pimiento. Bueno, las patatas bravas, es que como aquí en España cada uno hace las patatas bravas de una forma diferente, porque hay mucho tipo de patata, hay mucho tipo de salsa, pero la de verdad hay que echarle pimentón de la Vera, pero hay que echarle pimentón dulce y también pimentón picante para que tenga ese toquecillo especial a estas horas. Claro. El pimentón dulce, ¿a usted cuál es el que más le gusta? Pues, imagino que los dos, ¿no? Sí, bueno, tenemos 3, tenemos el dulce, el agridulce y el picante. Entonces, a mí particularmente yo el que más uso es el agridulce, es el que más me gusta, porque el agridulce no pica, pero tiene un sabor más intenso que el dulce.
Y luego el picante, que a mí también aquí me gusta aclarar que el pimentón de la Vera picante se elabora con un pimiento picante. No se utiliza cayena para darle el sabor picante, que es lo que suele ocurrir en la mayor parte de los casos. Nosotros lo tenemos totalmente prohibido. Es decir, el único pimentón de la Vera picante se puede hacer con pimientos picantes. Tenemos una variedad picante que es la que le proporciona ese grado de picor. Y el pimiento picante obviamente es el que se utiliza pues para las patatas bravas, bueno, para todo el que le guste el picante, ¿no? Pero las patatas bravas, en muchos casos se le pone al pulpo. Saben que el pulpo a feira es un plato también que utiliza en muchos casos pimentón de la Vera y que a muchos les gusta con un toquecito picante. Bueno, pues este pimentón es muy, muy adecuado precisamente para dar ese toque picante. A mí el picante me gusta mucho cuando hago, a mí me gusta mucho hacer callos a la madrileña y utilizo este pimentón picante, por ejemplo. El tema de la comercialización del pimentón de la Vera, el pimentón fantástico de la Vera. Ustedes tienen muchos fabricantes que comercializan el pimiento de la Vera, por lo que estoy viendo en su página web, que es pimentonvera-medioorigen.com. He contado 16 marcas diferentes. He contado, no sé si hay más. Empresas diferentes, son industrias molineras. Ellas son las que muelen, las que envasan y las que comercializan, efectivamente. Y ellas tienen distintas marcas. Puede haber varias marcas con denominación de origen pertenecientes a una misma empresa, pues porque el mercado se lo pida, ¿no? A veces hay determinados mercados que piden una exclusividad, entonces se pueden encontrar marcas, pero todas ellas, las que están con denominación de origen dentro de estas 16 empresas, están identificadas con nuestros logotipos, que son la contraetiqueta numerada de la denominación de origen, porque todo el producto con denominación tiene una contraetiqueta numerada, todos, absolutamente todos, independientemente del tipo de envase que sea. Y tiene también nuestro logotipo, la PV del pimentón de la Vera, y el logotipo de la Unión Europea, que es un logotipo en color rojo y amarillo. Y esos son los logotipos que hay que tener en cuenta cuando uno quiere elegir un producto con denominación de origen protegida. Esos son los que garantizan que efectivamente el producto que va adentro pues es lo que dice ser y que tiene su calidad ligada al origen, ligada al lugar geográfico donde se produce y elabora. O sea que nosotros tenemos la lata que pone pimentón de la Vera y pone, por ejemplo, denominación de origen protegida. Bueno, hasta ahí regular. Hay que fijarse bien en el logotipo, el pimiento rojo, que lo suelen poner siempre pues debajo, es claro, inigualable el logotipo de suyo, el de la denominación de origen, el pimiento rojo y una especie de sol así, muy bonito además. Después, ha dicho usted que hay que fijarse, aparte en el sello de la denominación de origen, en la lata hay que fijarse en qué me ha dicho. En una contraetiqueta que va numerada. En el lateral de la lata, seguramente, si lo que tiene es una latita de estas pequeñas, de 70 gramos, verá que en uno de los laterales hay una etiqueta con un mapa de Extremadura y abajo un número. Entonces, ese número, si tiene una lata comercial, no sé si lo que tiene en la mano es una lata comercial o es una lata de las nuestras de promoción de la propia denominación. Tengo una que pone pimentón de la Vera, clavel de la Vera. Bueno, eso es una marca, entonces la marca llevará una contraetiqueta con un número, en un lado pondrá una numeración. ¿La ve? Tiene un mapa, es una etiqueta que tiene el mapa de Extremadura. Correcto, y un número, exactamente. Entonces, ese es el número pues, perteneciente al lote que sea, es decir, todas van numeradas, bien sea esa lata pequeña, bien sean bolsas o bien sean los sacos de 25 kilos, que son los que se mandan a las industrias cárnicas. Porque la industria cárnica necesita trabajar con envases más grandes. Pero lleva también un sistema de control, de marchamos, de precintos con los logotipos. Correcto, pues oiga, qué bien, ¿no? Qué ganas de hacernos unos callos ahora, para hacernos un pulpo para echarle pimentón de la Vera. Pues sí, ya a cualquiera de las dos cosas me apuntaba, ahora. Sí, yo también, y bajo la que está cayendo hoy día. Juan, ¿tenemos alguna pregunta más para nuestra invitada estrella, para Teresa Bartolomé, que es la presidenta del Consejo Regulador Denominación de Origen Protegido, Pimentón de la Vera, que está en Jalay de la Vera, en Cáceres, una localidad preciosa además?
quisiera preguntar a Teresa. La semana pasada, el 26 de octubre, hicieron la presentación del 5º Festival Sensaciones y Rutas Sensoriales Pimentón de la Vera. ¿Qué nos puede contar de este evento? Sí, este es un festival que efectivamente se ha presentado la semana pasada porque se va a desarrollar durante un par de semanas en el mes de noviembre y algunos días del mes de enero, justo después de Navidad. Comenzará del 12 al 27 de noviembre. Entonces, ese festival consiste en el desarrollo de muchas actividades de todo tipo, actividades de aventura, actividades culturales, actividades gastronómicas, actividades musicales, actividades para niños, para más mayores. Digamos que surge con la idea de hacer un desarrollo turístico teniendo como leitmotiv precisamente el pimentón de la Vera. Entonces se ofrecen, por ejemplo, muchas comidas en restaurantes de la zona que participan en sensaciones elaborados con pimentón de la Vera. Digamos que en la Vera obviamente el pimentón se utiliza siempre, pero en esos días estos restaurantes que participan pues ofrecen platos singulares elaborados con pimentón de la Vera. Empezamos, esta es la 5ª edición, con la idea de establecer una ruta, que es lo que vamos seguramente a presentar próximamente y lo más probable es que se haga en Fitur, una ruta que sea la ruta de sensaciones pimentón de la Vera. Es una forma de atraer a los turistas para que conozcan bien el entorno geográfico donde se elabora este producto y también la forma de hacerlo, porque dentro del programa se incluyen visitas, se pueden visitar campos. Es verdad que en la época en la que se desarrolla ya los campos están prácticamente todos cosechados, pero se pueden visitar los secaderos, se pueden visitar industrias molineras de las empresas que participan. Entonces, la intención es, digamos, eso, atraer al turismo en unas fechas en las que para nosotros es nuestra campaña y que puedan disfrutar de ese entorno y también de algunas actividades directamente relacionadas con la producción y elaboración del pimentón de la Vera. Tenemos una página web que es www.pimentonvera-medioorigen.com. Ahí ustedes pueden ver pues todo lo que ofrece el pimentón de la Vera, los fabricantes, la denominación de origen protegida, todo en www.pimentonvera-medioorigen.com. Querida Teresa Bartolomé, muchísimas gracias por atender la llamada de gulliveria.com y de la radio en España. La enviamos un abrazo y la deseamos toda la suerte en el camino. Muy bien, pues muchas gracias a todos los oyentes y gracias a ustedes, por supuesto, por invitarme. Gracias. Gracias, Juan Martínez, gulliveria.com. Gracias y hasta el próximo día. Gracias, gulliveria.com. Adiós, Juan. Adiós, Juan, adiós. Gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España, nos ha llevado hasta Jaraiz de la Vera, hasta Cáceres, hasta Pimentón de la Vera, hasta la denominación de origen protegida Pimentón de la Vera, y hemos hablado con su presidenta, con la presidenta del Consejo Regulador, mi amiga Teresa Bartolomé. www.pimentonvera-medioorigen.com. Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com.